Este domingo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, hacía unas declaraciones que llamaban a la hemeroteca porque decía que el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, era el presidente más autoritario que ha habido en España. Nosotros lo hemos denunciado desde el Partido Popular en numerosas ocasiones. Estamos ante el gobierno más autoritario que hemos tenido en democracia. Es verdad que decía el presidente más autoritario desde 1977, es decir, el peor de los 7 presidentes que ha habido después de esa fecha, con lo que se diferenciaba de un comentario similar que hizo otro líder político que abría más el marco de tiempo al que se refería. Señor Sánchez, preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años. Que es el comentario ideal si quieres que el debate no se centre tanto en la gestión actual del gobierno, sino que de lo que te pregunten es tu opinión sobre el tipo de gobierno que teníamos 50 años atrás. ¿Por qué considera que los gobiernos de la dictadura fueron mejores que los gobiernos democráticos? Pero sobre las palabras de la señora Díaz Ayuso, más allá de lo lógico que es que una representante del Partido Popular diga que un gobierno del Partido Socialista le parece lo peor de lo peor, es que explicaba los factores por los cuales, según ella, era el gobierno más autoritario de la historia, que eran básicamente 4. Nosotros lo hemos denunciado desde el Partido Popular en numerosas ocasiones. Estamos ante el gobierno más autoritario que hemos tenido en democracia, que apenas concede entrevistas a medios de comunicación, solo pacta lo que le es afín y le es cómodo. Pero es que además no ha celebrado en toda la legislatura, en 4 años, un solo debate del Estado de la Nación hasta ahora. Y también institución que le recuerda dónde están los límites, es institución a erosionar, a destrozar para poner a fines. Es un gobierno francamente autoritario. Lógicamente la señora Díaz Ayuso está haciendo una crítica política y en política cada cual tendrá su percepción. En lo último que decía de que este gobierno es el que más ha colocado a gente afín a él en las instituciones que controla, desde mi percepción no tengo claro que haya habido ningún gobierno que no lo haya hecho. Pero insisto, esto depende mucho de la perspectiva de cada uno. Me interesa más la otra parte, en la que decía que el motivo por el que el gobierno era más autoritario era por entrevistas y debates. Pero es que además no ha celebrado en toda la legislatura, en 4 años, un solo debate del Estado de la Nación hasta ahora. Reprocha a don Pedro Sánchez que no haya concedido un debate sobre el Estado de la Nación. Pero si esa es la perspectiva de medición, don Pedro Sánchez no puede ser el que peor salga parado de los 7. Básicamente porque el debate del Estado de la Nación es algo que nunca hizo ni el Duque de Suárez ni don Leopoldo Calvo Sotelo. Es más, al Duque de Suárez no le gustaba nada debatir en el Parlamento. Rara vez aparecía por allí. De hecho, una vez que apareció, hasta don Felipe González, que entonces el jefe de la oposición, le dijo básicamente gracias por venir alguna vez aquí. Muchas gracias a los señores de la oposición por la acogida que han hecho a esta subida mía al estrado. Hacer subir al señor presidente del gobierno a esta tribuna no es un problema de habilidad. Es un problema de necesidad, señor presidente del gobierno. Es un problema de necesidad que usted contraste sus posiciones como jefe de un gobierno colegiado que elige efectivamente a sus ministros y que los cambia, contraste sus opiniones con los grupos políticos. Y las contraste en un debate porque lo está esperando todo el mundo. El otro argumento es el de las entrevistas. Que apenas concede entrevistas a medios de comunicación, solo pacta lo que le es afín y le es cómodo. Que el señor Sánchez es muy autoritario porque concede pocas entrevistas y las que concede es a medios afines. Ciertamente, don Pedro Sánchez en los últimos años ha concedido entrevistas a la cadena SER, al diario El País y en La Sexta don Antonio García Ferreras, que digamos no son los medios que tengan una más extrema crueldad contra el señor Sánchez en este momento. Digo en este momento porque en el caso del señor Ferreras no siempre ha habido buena relación. De hecho, cuando él llega a la dirección del PSOE en el año 2014, él no concede entrevistas a La Sexta y la deja plantada varias veces, tanto a La Sexta Noche como al programa de doña Ana Pastor. Pedro Sánchez, como bien saben ustedes, porque estaba anunciado en esta cadena. La entrevista se cerró el miércoles y fue confirmada jueves y viernes para cerrar el dispositivo en su despacho de Ferraz. A última hora, anoche, el líder socialista nos avisó de que tenía otros compromisos. Le propusimos todas las opciones, pero aseguró que no podía. Nuestra obligación es pedirles disculpas. Este plato y el resto de programas de La Sexta siguen abiertos para el líder del PSOE si tiene a bien defender sus políticas. Eso sí entenderá que la próxima vez pues no hagamos muchas promos, por si acaso. Y el señor García Ferreras le dio duro por plantarles. Es el secretario general del PSOE, no va a ir el domingo al objetivo. No va a ir. No se llama problemas de agenda. Se llama miedo, bueno. Se llama cobardía. Si quieres rajar de La Sexta también puedes hacerlo, ¿eh? No. Pero desgraciadamente también ha habido una línea editorial en algunos momentos
con las que yo no me he sentido identificado y que claramente creo que tenía una intencionalidad política detrás, y era el no consolidar o no facilitar la consolidación de mi liderazgo, ¿no? Es que Pedro Sánchez, credibilidad tampoco es que tenga, vamos, no está sobrado de ella. Recuerdo que el señor Toni Bolaño criticó aquella actitud hostil de La Sexta hacia el señor Sánchez. Y algunos medios de comunicación que no quieran ser el cuarto poder, quieran ser el primero. Y oye, y si hay algún medio de comunicación que no está de acuerdo en que el señor Sánchez sea el secretario general, pues bueno, pues que de entrada que se afilien al PSOE y que participen en el Partido Socialista. ¿Estás pensando en el país? ¿A quién te refieres? ¿Al país? No, estoy pensando en algunas cosas que suceden en alguna emisora de televisión amiga nuestra. O sea, La Sexta. Por ejemplo. Dale otra vez. Después de esa intervención, el señor Bolaño, que era tertuliano en La Sexta en Más Vale Tarde, no volvió a aparecer nunca más en Más Vale Tarde. Oye, cuando tengáis quejas a hacer La Sexta, os vais a hacer La Sexta. La pregunta aquí sería, ¿qué han hecho los antecesores? Hay que decir que el primer presidente del gobierno de España que se somete a entrevistas en televisión es don Carlos Arias Navarro, en aquella etapa conocida como el espíritu del 12 de febrero, con don Juan Luis Cebrián como director de informativos, se programan las primeras entrevistas de un presidente con un coro de periodistas. ¿Cuál sería la actitud del sistema respecto a los grupos que podríamos denominar como izquierda no subversiva? La izquierda y la derecha, términos para mí sumamente ásperos, anticuados y difíciles de precisar. Algo que para la época que había en aquel momento, donde no había casi libertad y la única pluralidad que había es los distintos matices que tenían los periódicos de la época, era todo un avance. Señala que también podrán establecerse divisiones territoriales distintas de las provincias. Admitimos, o yo admito, el hecho diferencial, peculiar de la región en todo lo que esté determinado por factores culturales, idiomáticos, geográficos, económicos, hasta folclóricos. Lo interesante es que cuando llega el duque de Suárez al gobierno, al señor Suárez no le interesó en ningún momento someterse a ese formato de periodistas que le entrevistan. Creo que como presidente del gobierno no concedió ninguna entrevista a periodistas. Luego sí, como presidente del CDS, pero como presidente del gobierno lo que al señor Suárez le gustaba era hacer declaraciones en pantalla. Hay que recordar que quien dirige entonces Radio Televisión Española no es un periodista, es don Rafael Ansón Oliar, que era un publicista, y ejerció como tal de propagandista del señor Suárez. Cuando el señor Suárez cae, entra en escena don Leopoldo Calvo Sotelo, que tenía la imagen de ser un político muy aburrido y muy serio. Quizá por eso, cuando concede la primera entrevista a Televisión Española, a doña Rosa María Mateo, decide aparecer lo más familiar posible, sin traje ni corbata, en su casa y dando una imagen casera y hogareña. Creo que era un intento desesperado por tratar de parecer menos serio. No lo consiguió. Con don Felipe González como presidente del gobierno, a este sí le gustaban mucho las entrevistas. De hecho, a veces tengo la impresión de que a don Felipe González es al presidente del gobierno que más le ha gustado escucharse a sí mismo. Y quizá la entrevistadora más recordada de aquella época es doña Victoria Prego, que en aquella época era felipista, y se decía que las entrevistas de la señora Prego en Televisión Española a don Felipe González parecían las entrevistas de un profesor de universidad a su pupila más aventajada. Programa de entrevistas en directo que Televisión Española hace el presidente del gobierno sobre las cuestiones de actualidad, que por cierto, señor presidente, esta vez tenemos bastantes, vamos a ver si nos caben. Lo que planteamos al presidente son las cuestiones de hoy que importan. La entrevista del presidente, de mano de Victoria Prego, la portavoz oficial BIS, tiene credibilidad nula. Si el presidente hizo gala de su tendencia a comportarse como un profe, ella parecía la alumna aventajada. Él utilizaba muy bien, porque tenía una gran capacidad de comunicación, utilizaba muy bien las ruedas de prensa y las entrevistas. Era excelente. ¿Eso está haciendo cambios en el gobierno después del verano? Muchas veces he explicado. Lo que pasa es que es muy peligroso explicarlo por radio. Como la bailarina utiliza el suelo del escenario para elevarse, el presidente González utiliza a Victoria Prego para sobrevolar la realidad. Donde nos inquietábamos por esa serie de entrevistas al presidente del gobierno, donde yo hice una apreciación del comportamiento de la prestigiosa periodista Victoria Prego, que me parece una profesional excelente sin ninguna duda, pero que me parece desde todo punto de vista frívola su representación en aquellos programas. No puede ser que una periodista, y sobre todo con prestigio, se preste a ese papel, y me parece mucho peor, respetando la libertad profesional de los periodistas, que el ente público permita esos programas de imagen personales del presidente. Le diré con todos mis respetos
que debería usted mirarse al espejo. Pero yo creo que hay una cuestión, señor presidente, una cuestión que está en la calle, hay una cuestión que yo creo que preocupa a la gente, y es el tema del desempleo. La gente no quiere hablar del paro del desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la situación en ce moment est terrible peut-être pour vous. Pero la idea del sketch era de Javier. Pero a Victoria Prego, la idea de meter también a Victoria Prego... Sí, porque era la época en que Victoria Prego hacía entrevistas felpudo. Hacía unas entrevistas... Tú ni siquiera habías nacido probablemente, pero se pasaba mucha vergüenza ajena con las entrevistas de Victoria Prego a Felipe González. Era realmente una alfombra para que Felipe González pisoteara y se subiera. Era vergonzoso. No vi que tuviera tanto interés en meterse con los opositores, decir, pues la derecha es un incompetente o este discurso queda ridiculizado por él, sino más como en dar clases, explicar a los españoles, pues mira, esto se hace como un profesor, digamos. Felipe González, el PSOE en general, tuvo un seguimiento y un apoyo de los periodistas españoles en tiempos de cuando todavía era la oposición excesiva, porque los periodistas llegaron a hacerse amigos de los políticos. No hay error más nefasto. ¿Iba don Felipe González a medios de comunicación que fueran abiertamente hostiles a él? En la primera etapa la verdad es que había pocos medios hostiles a él, quitando el diario ABC, pero en la última etapa sí había bastantes medios anti don Felipe González. Y aunque el señor González llegó a conceder entrevistas a don Luis del Olmo, donde ya había algunas preguntas incómodas, nunca concedió una entrevista en la última etapa a don Antonio Herrero, que era el que desde la cadena COPE le pedía todos los días que dimitiera. Ya que usted nos ha dicho que está muy interesado en iniciar un juego de encuentros permanentes con la sociedad a través de más y más comparecencias en el Parlamento, etcétera, le podría yo pedir en nombre de todos nuestros compañeros de las emisoras de radio que no disfrutan de la oportunidad que yo he disfrutado, que sin dejar por favor de atender nuestras peticiones, sea tan amable de acceder a las peticiones de otros. Antonio Herrero, Cadena COPE. Tengo otro compromiso de radio, creo que en muy poco tiempo, que voy a atender, y los que vayan surgiendo los iré atendiendo, siempre que sean compatibles naturalmente con las responsabilidades que tengo, porque no me voy a convertir en locutor de radio. ¿No te sientes un poquitín, no tendrías un cierto morbo, no te apetecería sentarte alguna vez frente a Felipe González y poderle hacer una entrevista? Yo no tengo inconveniente en hacer entrevistas a nadie. O sea, yo nunca he criticado a quien no quiere venir al programa, es el caso de Felipe González, con quien no hablo desde 1985. Morbo me podría dar entrevistar a Claudia Schiffer. Entrevistar a Morrito González, pues no me produce especial morbo. La primera entrevista que concede don José María Aznar es al director del Mundo, don Pedro J. Ramírez, que ha sido amigo y casi asesor personal suyo durante aquella campaña. Y en la segunda legislatura del señor Aznar no concede ninguna entrevista a ningún medio que pueda considerarse hostil hacia el gobierno Aznar. Ni siquiera al señor Iñaki Gabilondo, a pesar de que su programa de radio es el más escuchado por aquella época. Pero el señor Aznar entendía que el señor Gabilondo estaba en su contra y por tanto no iba a conceder una entrevista a un detractor de su gestión. Y le voy a hacer una petición, dígame, con todo el respeto a usted y a todos mis compañeros. Que reciba usted, como me ha recibido a mí, a un querido compañero de la competencia, Iñaki Gabilondo, para que pueda dirigirse a sus oyentes como me estoy dirigiendo ahora a los míos. No se ha cortado la emisora, es un silencio que se está produciendo en este momento. Creo que es un papel completamente inaceptable. Estoy avergonzado de mi gobierno. Las entrevistas no es que se concedan o no por capricho, influyen muchas circunstancias, ¿no? Y evidentemente, pues del mismo modo que usted puede tener interés en entrevistar al presidente del gobierno, el presidente del gobierno o cualquier otra persona puede tener la libertad de conceder o no conceder una entrevista, ¿no? ¿A quién sí concedía entrevistas el señor Aznar? A periodistas como don Ernesto Sáez de Buruaga o don Alfredo Urdaci, que en sus preguntas digamos que tampoco tenían una extrema crueldad. Se ha creado más riqueza. ¿Cuáles son las condiciones para que eso se mantenga? Para que esa aventura económica, cargada de éxito, reconocido por todos, se mantenga en esa línea. Terminan 8 años de estabilidad política, también de estabilidad económica. En el momento en el que España ha llegado a un desarrollo económico alabado por todos, es el momento en el que se escuchan más voces decir aquello de no estamos a gusto en este estado. ¿Y qué ha pasado con la vivienda? Porque la vivienda era un problema cuando ustedes llegaron al poder en el 96 y sigue siendo para muchos
un grave problema. En este último año de la legislatura ha habido algo que la opinión pública en su mayoría no comparte. Es esa relación tan estrecha con Estados Unidos. ¿Por qué esa vecindad? ¿Por qué esa alianza? Porque nos ayudan en temas terroristas, porque nos ayudan en la seguridad de nuestro entorno, porque nos ayudan en asuntos económicos, en asuntos estratégicos. Ha habido accidentes como el del Irak 42 que han evidenciado de alguna forma defectos en la preparación o en el equipamiento de nuestro ejército. ¿Qué ha fallado ahí? Quizá han crecido demasiado rápido. Es decir, la persona que tiene el 96 diseñado tan minuciosamente, ese futuro tiene que tener diseñado en este momento, al menos en sus sueños, cuál va a ser en el futuro inmediato. Bueno, pues como dice usted, le queda toda una vida por delante, que tenga una feliz toda una vida por delante. Muchas gracias. Muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias. Otra cosa que no entendiste, ¿cuál? Pues porque el señor Urdaci trataba al señor Aznar como si fuera tonto. Le hacía las preguntas y se las respondía como si estuviera ante un discapacitado mental que fuera a arruinar su vida cada vez que abría la boca. Le decía cosas como: ¿cómo pueden quejarse de nuestra relación con Estados Unidos si nos ayudan en temas estratégicos, económicos, en la seguridad del entorno, a luchar contra el terrorismo? Hombre, si de verdad quería aclararse porque toda contestación al régimen le parecía fuera de lógica y la normalidad, a lo mejor en vez del señor Aznar tenía que haber entrevistado a Jiménez del Oso. Pero lo interesante aquí es que el señor Rodríguez Zapatero será el más diferente de todos, porque la primera entrevista que concede el señor Rodríguez Zapatero no es a un medio afín, no es a la cadena SER, que sería el medio más cercano que tenía en ese momento el señor Rodríguez Zapatero, dado que era amigo personal del entonces director de la SER, que era el señor García Ferreras. No. Está obsesionado con el buen talante y decide que su primera entrevista sea a don Federico Jiménez Los Santos, que conduce un programa en la COPE que está diciendo que las elecciones del año 2004 han sido una estafa y ha habido un engaño masivo. Don José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España, del Gobierno del Reino de España, tendríamos que decir, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que el hecho de que esté aquí tiene que ver con mi compromiso de renovación democrática. Uno de esos compromisos representa el tener desde el Gobierno una actitud abierta a todos los medios informativos, representen lo que representen, y es significativo, creo que los oyentes nos entenderán y los contertulios también, que mi primera entrevista de radio como presidente de Gobierno la haga en la COPE y la haga contigo, Federico, que intuyo no va a ser una entrevista fácil. Para mí no, desde luego. Primero porque si aprieto mucho quedo mal, como mal educado. Si aprieto poco me lo van a reprochar. De manera que al venir ya he ganado medio partido. Seguramente porque así se lo aconsejó don Pedro J. Ramírez, y para así dar una imagen de yo soy un presidente diferente, yo sí tengo talante. Es muy curioso que luego, unos años después, en el año 2009, en el programa Salvados de don Jordi Évole, jugará el señor Évole a juntar al locutor antiizquierdista don Federico Jiménez Los Santos con el señor Rodríguez Zapatero, pensando que es la primera vez que ocurre. La primera vez que junto en el mismo espacio al señor Zapatero y al señor Los Santos. Presidente Zapatero, ¿cómo estamos? Mire, le quiero presentar aquí a Federico Jiménez Los Santos, que yo creo que es una foto histórica. Es una foto tremenda. No es la primera vez que se ve. Tremenda. No es la primera vez que se ve. Es uno de los periodistas que más horas me ha dedicado. Claro, lo primero que le dicen los otros es, pero si ya han estado juntos, si la primera entrevista que hizo el señor Zapatero como presidente fue al señor Los Santos, un dato que claramente el señor Évole no tenía. ¿Incluso con Federico? Sí, por supuesto. No, eso pero también, ¿Y tú también? Una de las primeras entrevistas que dio Zapatero. Bueno, la primera y la última. Sí. Bueno, ¿A quién? ¿A ti? Sí, señor. No me digas. Sí. Y durante el resto del mandato del señor Rodríguez Zapatero siguió concediendo entrevistas a medios que podrían considerarse contrarios a él, como podría ser los informativos de doña Gloria Lomana o el programa de radio de don Carlos Herrera. He pretendido desde el primer día, como gobierno, tener una actitud abierta a la pluralidad y de fomentar la pluralidad de los medios de comunicación. Ahora es cuando esta entrevista, como la que tendré. Lo de la pluralidad de los medios de comunicación es cuando sale el letrero de risas, 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 en ese momento, porque, vamos, si usted es un ejemplo de haber fomentado la pluralidad de los medios de comunicación, pues no, yo debo ser el obispo de Tudela, aproximadamente. Después le llegó el turno a don Mariano Rajoy. Pero para su primera entrevista no escogió a ningún medio detractor suyo, como había hecho el señor Zapatero, sino que escogió a la agencia oficial EFE. Pero siendo justos, aunque el señor Rajoy tuviera preferencia por entrevistas a medios afines como pudiera ser Televisión Española o el señor Herrera, también concedió entrevistas a programas claramente adversos a él, como puede ser el de Salvados de don Jordi Évole. En conclusión,
Si la vara de medir el autoritarismo fueran las entrevistas y los debates, diría que el que sale ganando es el señor Rodríguez Zapatero. Y en cambio diría que el que sale peor parado es el Duque de Suárez. Nosotros lo hemos denunciado desde el Partido Popular en numerosas ocasiones. Estamos ante el gobierno más autoritario que hemos tenido en democracia. Ya no... Por tanto, ahí mi percepción no coincide con la señora Díaz Ayuso, pero cada cual tendrá la suya.